Hola, me voy a poner los audífonos, dale, a ver si la logro. Un segundito. Ya, sí. Ahí estás, ¿me escuchas? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, qué mal. Em, Se me juntó todo, ¿verdad? ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Un poco de frío para un Ah, qué cubano bueno. en el sur de Chile. Me imagino, qué Demasiado rico. frío. Sí, mucho frío. Entonces, nada, estamos preparando este live para los que se vayan uniendo. Eh, y bueno, la idea es como que te conozcan más, aunque obviamente ya mucha gente te conoce. Era uno de los coloristas que más sigo en las redes y que más realmente me gusta mucho Gracias, gracias. No publico tanto ya. realmente fue uno, aunque tú creas que no, fue uno de los que me hizo comenzar en el mundo del color, a Ah, pesar de que, bueno, sí. yo seguía otro. Sí, cuando yo empecé en el mundo del color, empecé a ver, encontré tu perfil por accidente y digo, wow, qué bueno, ya hacía cosas de color, pero en la pandemia decidí como invertir todo mi tiempo En aprender. en el color. Y Maravilloso. Fue entonces, un gran momento para, bueno, no fue un gran momento, pero digo, fue entre el encierro fue un gran momento para aprender cosas, los que teníamos el privilegio de estar en casa y tranquilos. entonces, nada, a ver, o sea, esto va a ser como una conversación más como de amigos, con obviamente, algunas otras preguntas. Dale, Pero bueno, dale. la primera pregunta es, ¿cómo te iniciaste en el mundo del color, ¿no? ¿Cómo No, ni yo encontraste mismo esto? sé. Ahorita ha estado muy interesante porque hemos estado haciendo una película y salen las conversaciones de cómo empezaste, ¿no? Y yo trato de hacer como de recordar y ha sido un camino muy raro. A ver, o sea, yo estudio publicidad para empezar, soy publicista, y, pero nunca ejercí la publicidad y de ahí me metí como que por los lados empecé a explorar lo audiovisual sin decir que soy cinéfilo, ni mucho menos, en realidad no. Simplemente me empezó a gustar, me gustaban mucho los equipos, la computadora, las cámaras. Y yo creo que eso hizo algo de clic en mí. Y luego yo hacía, digamos, intuitivamente cosas de color. Yo editaba mucho. En Final Cut decía color en color, pero sin saber nada. Estoy hablando del 2010, 2011. Y en 2011 fui a la Escuela de Cine de Cuba a hacer un curso de fotografía. Y ahí por accidente vi una clase de color con ese ángulo. Sí, la conozco. Pero fue una pasada, como una embarrada de todo muy general, pero se me abrieron los ojos y dije, wow, esto es lo que yo quiero. Estamos hablando de la época del Apple Color. Y cuando regresé a Colombia, regresé buscando como dónde como profesionalizarme y no había como ahora tanta oferta educativa, no había nada en realidad. Entonces empecé por mi cuenta a trabajar, empecé con una versión de Baselight chiquitita que se podía usar en el computador, luego el Live Grade de Adobe, luego eh, mucho cuando todavía estaba el Final Cut y finalmente llegó Resolve y lo cambió todo. Digo, democratizó muchas cosas. Entonces, ¿cómo me empecé? La respuesta corta sería por accidente. Siento yo como que me la encontré y yo ya venía haciendo muchas cosas en Photoshop, en Illustrator, como que era muy inquieto con las herramientas, entonces se me hizo sencillo aprender la herramienta y luego yo creo que el background de la publicidad y me gusta mucho hacer foto fija, eh, pues hizo en mí algo como una explosión. Siento yo como que se juntaron varias cosas y dije, bueno, por aquí puedo hacer una vida y me gusta. Entonces creo que ahí me quedé, porque se juntan muchas cosas, ¿no? Como desde la tecnología, el cine, los videos, eh, la foto, ¿sabes? Yo quería ser director de fotografía, pero finalmente me di cuenta que no tenía este perfil, ¿no? De que yo siento que debe tener un director de foto. Y me gustaba más estar entre las sombras y estar en el cuarto oscuro siempre está interesante. No te das Es cuenta qué pasa en el exterior. importante, sí. Sí, porque a pesar de que, o sea, un colorista es como, de cierta forma, es como la mano derecha después Claro. en la pos del Bueno, director de algo foto. muy importante también, que puedes escuchar música cuando colorizas y eso me gusta mucho. Entonces, eso me hizo decidirme también quedarme en este universo del color. Te imaginas en un set escuchando música, silencio que se graba No, o y el director de foto editando. poniendo música.
editando. Eh, Mira, otra de las preguntas que quería preguntarte era cómo describes tu proceso, y ahora que mencionas que te gusta como escuchar música, cómo, cómo describes tu proceso. Mira, se unió Camila, Saludos, Cami, que te queremos un montón. eh, Gran directora. sí, no, sí, hay una de las preguntas reservadas por ella. Yo empecé a escuchar, a, mira, tengo varias anécdotas que contar. Yo empecé a escuchar a Mon ¿cómo es? Laferte. Mon Laferte por el videoclip que ustedes le hicieron hace poco a ella. ¿Cuál? O sea, que hizo Cami, Aunque te mueras por volver. eh, sí, Mm. empecé a escucharlo, o sea, la conocí en este clip. Qué bueno, qué bueno. Entonces, creo que se lo comenté a Cami. ¿Cómo describe, o sea, cómo es tu proceso a la hora de colaborar con diferentes directores? Ya que, o sea, has colaborado con grandes directores, con proyectos más chicos, proyectos más grandes, clientes más exigentes. ¿Cómo describes o sea, ese flujo de trabajo o cómo lo haces tú a tu forma de equipo o de trabajar? A ver, yo creo que ningún proyecto se parece, ¿no? Como que los procesos son muy diferentes, ¿no? Según la persona con la que te topes. Yo diría que todos los procesos simplemente requieren una alta dosis de empatía y de paciencia, siento yo, empezando por ahí. Creo que es una de las grandes características de un colorista o de una colorista de ser paciente. Pero ya en términos del proceso en sí, es primero una charla, necesaria una charla, unas conversaciones previas, si se puede, ojalá, para definir los caminos, ¿no? Posibles. Lo más bonito de esto es la colaboración, ¿no? Escuchar las necesidades de los demás y uno aportar desde, desde su conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero es una charla, una conversación, por ejemplo, con Cami Grande, ¿no? Ella tiene me gusta mucho su trabajo, siento que es una colorista en potencia. eh, y yo, de hecho, llegué a ella porque vi unas cosas de color que había hecho, bueno, unos trabajos que había hecho y veía el color que había hecho ella, me gustaba mucho. Entonces, con ella, por ejemplo, el proceso es, ella trabaja mucho el color desde que está editando y yo parto de esa base y charlamos al respecto, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te gusta de aquí? No, me gustan, no sé, las bajas verdes y estas referencias y estas fotos, ¿no? Charlar creo que es la clave. Es importante, ¿no? Hablar de referencias, hablar no solamente de referencias cinematográficas, pictóricas, fotografías, música, ¿no? Y establecer una empatía y una conexión con esa persona, ¿no? Director, directora, fotógrafo, fotógrafo. Ahora con esta película que estamos haciendo, lo mismo, hicimos una charla previa muy interesante, diseñamos el look de la película previamente, el fotógrafo, aparte de ser fotógrafo, dibuja muchas cosas, entonces había muchas referencias pictóricas, fue muy lindo como el proceso previo, ¿no? También charlar, creo que por ahí parte todo para mí, el proceso de color, definir referencias, definir los caminos posibles y en adelante mandar opciones. Yo suelo mandar unas 2 opciones mínimo de color cuando no estoy en presencial. Este camino A y camino B, ninguna muy diferente de la otra, pero con ciertas sutilezas. Y a partir de ahí tomar decisiones, justamente. ¿Sí? De contraste, Claro. saturación, etcétera. Dice Cami que feliz, qué lindo, quiero ver de Fuji. Eso me dice ella siempre. Eh, o sea, ¿cuáles han sido tus más grandes desafíos en el mundo del color? O sea, o en algún proyecto específicamente y cómo lo has Uf, resuelto. muchos. Aquí justo estoy con el fotógrafo de varios de los proyectos que he trabajado, Camilo Monsalve, Camo. Si no lo siguen, síganlo ahí, tiene un trabajo precioso. Sí, Y espectacular. por aquí anda dando vueltas, estamos trabajando en una película juntos y yo siento que a él le debo mucho de lo que soy profesionalmente en el sentido de que él me empujó a límites que yo no conocía, ¿no? Claro. Entonces, él me ha puesto retos muy brutales. Por ejemplo, hay un video que me gusta mucho que se llama Las Sombras, donde él me llevó unas referencias de películas viejas de Tarkovsky y así, y la idea era diseñar algo igual único. Eran referencias, las referencias son eso, son referencias. Y ese fue un proceso interesante y particular para un videoclip porque casi nunca hay tiempo para eso. ¿Y qué hicimos? Yo empecé a investigar por qué las películas de Tarkovsky se veían como se veían, cuál era el stock que usaban, qué pasaba. Y a partir de ahí, diseñar todo. Hay un pequeño texto de eso en mi Instagram, en los styles, y diseñé un poco el negativo emulando lo que se hacía en esa época. Es una emulación, una aproximación. No me atrevería a decir que es igual para nada,
pero sí hubo una investigación previa, una charla y hubo un reto enorme que queríamos lograr algo muy especial. Ese fue un reto muy bonito porque hubo conversación, hubo charlas, hubo investigación, hubo tiempo para hacerlo y había una expectativa. Con Camilo siempre es un reto porque él nunca quiere hacer algo igual. Entonces siempre está diciendo, no quiero que esto se parezca a lo que hicimos antes, ¿no? Entonces Claro. siempre me está empujando a hacer algo nuevo, a reinventarme, a inventar una estructura nueva, de nodos nueva, a leer otra vaina. Entonces, creo que ese en particular ha sido un proyecto lindo, luego retador. Luego hay otros dos que hice también con él, uno que se llama Ferrari y otro que se llama Leyendas de Anuel, unos videoclips que también son unos looks muy, muy atrevidos, siento yo atrevidos, pero ahora Sí, esta película ha sido un reto brutal también, o sea, un reto impresionante, porque ya es un proyecto muy grande, con muchas voces y donde nos permitimos gozarnos del proceso desde antes, desde diseñar el look de la película. Y fue un reto porque era un proyecto que requería hacerse en HDR de inicio a fin. O sea, incluso los looks que se diseñaron para el set eran HDR porque se monitoreaban HDR. Entonces ha sido un reto muy grande y bonito también. claro. Mm. Sí, indiscutiblemente Dame un yo segundo, siempre un he segundo. dicho que ¿Cómo? Ah, vale. Dale, lo veo. Listo. Vale. Chao. Perdón. Sí, sí, te cuento. indiscutiblemente en el color siempre el director de foto es muy importante. O sea, claro, pueden haber proyectos que también pueden tener deficiencias en determinadas características y el colorista como sí, ¿La tarjeta? Sí. Vale. Gracias. No sé, te aviso. Dale, todo bien. Pero es que está saliendo la gente aquí de la sesión, te digo que se me juntó todo. no te Pero preocupes, ya, no te preocupes, dale, dale. Sí, esperamos. el director de foto, muy importante. Sí, porque, o sea, puede venir un proyecto que tenga alguno que otro problema, Ujú. y el colorista como poder hacer un gran trabajo y obviamente, pero cuando viene algo muy bien de fotografía, el trabajo fluye mucho, mucho mejor, Sí, realmente. sí, 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 sí. Indiscutiblemente, el director de foto y además el que marca la pauta, a pesar de que el colorista obviamente puede entrar, hacer toda su parte creativa, pero el director de foto es, ¿sabes? El director de foto. Claro. Y es el responsable de cómo va a lucirse la película, al fin y al cabo, ¿sabes? Y hay que poner la referencia. Otra de las preguntas que quería hacerte es, ¿qué crees sobre la emulación de fílmicos? Porque veo que en casi todos tus proyectos está ese tipo de trabajo, algo que a mí particularmente me encanta, la emulación a fílmico. Me parece que es uno de las partes, o sea, de los colores que yo siempre trato de hacer en cualquier proyecto que al menos que yo hago. Siempre trato como de proponer esa técnica, por supuesto, dependencia también del tipo de proyecto, pero aunque sea un proyecto bien chico, trato como siempre de buscar la emulación. ¿Qué crees como tal de esa técnica? Porque feliz es mejor haciendo film. Cam dice que feliz es mejor haciendo film. Que a mí es como Eh, mi fan número uno y me encanta. Hemos hecho proyectos bonitos eh, y a ella también le encanta el film y a veces no se puede filmar, entonces pues se emula. Pues mira, la emulación es una emulación. Al final no me atrevería a decir que es posible llegar a algo idéntico, ¿no? Mm, pero mi proceso o la manera de abordarlo, yo aprendí mucho leyendo se me olvida siempre el nombre de él, pucha, pero él es el dueño o fundador de una casa de postproducción londinense. No sé si me ayuda a recordar o si no, ahorita me acuerdo y les digo. Eh, ellos se llaman, no es de mil, ay, mira, siempre se me olvida. Me voy a acordar y te voy a decir. Y él una vez escribió un texto, te estoy hablando de hace más o menos unos 5 años, donde explicaba, él diseñó su propio proceso para emular el film. uh-huh. No dice exactamente, no es que haya hecho un tutorial o haya mostrado cómo lo hacía, pero lo documentó. En una revista le hicieron una entrevista y lo contó. Y me hizo mucho sentido lo que contaba y lo que decía y me pareció muy interesante probarlo. Y luego en la pandemia, justamente, o sea, años después, tomé un curso eh, de... Básicamente tomé un curso del cual solamente me interesaba un módulo donde iban a hablar de pe a pa de cómo se compone el film, ¿no? La película.
y cuáles eran los procesos fílmicos. Y ahí aprendí un montón, aunque ya venía viéndolo, aprendí el porqué. Creo que es bien importante aprender el porqué de las cosas. Por qué se genera el grano, por qué se genera el halation. No solamente ponerlo y ya, entender. Es un fenómeno. El halation, por ejemplo, es un error, ¿no? Es un error que como error se convierte luego en una decisión estética, ¿no? Sí. El grano es una característica propia del film, del negativo, y luego cuando se hace un print para cine también hay un grano que se le suma, ¿no? Entonces entender el porqué de estas cosas, en qué instancia sucede el grano, por qué se da el fenómeno del halation, qué características tienen los stocks, por qué este se ve así o este así. Entender ese porqué a mí me ayudó muchísimo a llegar luego a definir y a emular y a entender mucho más, digamos, de manera mucho más global el cómo abordar un proyecto si quiero llegar a un look fílmico, no digamos cinematográfico, fílmico. ¿Cómo lo abordo yo? Por ejemplo, en términos de grano, hay muchos plugins, creo que me preguntabas en estos días, y hay muchos plugins y vainas, yo no uso tantos. En esta película decidimos usar uno solamente para el tema del halation, y en particular porque la gestión de color del plugin es muy buena. El plugin se llama Filmbox. No lo usamos para nada más, solamente para eso, porque pues es un flujo HDR, Ace es como muy cuidado, entonces como que queríamos hacer algo muy, muy bonito, y bueno, y nos permite hacerlo bien, pero yo usualmente, por ejemplo, en términos de grano, más que qué plugin voy a usar, es entender dónde ocurre el grano y por qué. Entonces, mi proceso para abordar la emulación es que yo asumo que el grano viene desde la que tú adquieres la imagen, ¿no? Desde que tú filmas, tienes grano, el stock, el que eliges, el 500T, el 200, el 250, tiene cierta característica, ¿no? Ahí ya hay un grano de captura. Todas las cámaras digitales tienen un ruido digital del sensor también. Entonces, ahí hay un grano de captura, y luego en cine existía el grano del print, ¿no? El print para cine tenía un grano en menor medida, un ISO una asa muy, muy pequeña y muy fino, pero ahí también había grano. Entonces era un grano de entrada y un grano de salida, como uno abajo y uno arriba. Entonces se hace un sándwich, ¿no? Para mí es eso, cuando yo trabajo la emulación, pongo siempre un grano de entrada y un grano de salida. El halation ocurre también en el negativo, no ocurre afuera. Es cuando cuando la luz golpea la película vieja no tenía esta capa anti-halation, entonces se producía ese fenómeno de separación de colores, ¿no? Como medio aberración en las altas, ¿no? Entonces, eso ocurre en el negativo también. Entonces, ¿dónde pongo el halation? En mi lógica, no estoy diciendo que así sea, pero en mi lógica el halation lo pongo al principio en mi estructura, ¿sí? Luego, no quiero decir que esto es una camisa de fuerza, yo puedo poner al final, pongo uno acá más fuerte cuando entra y uno más suave cuando sale. Y así genero diferentes como texturas y cosas, ¿no? Pero ese entendimiento de dónde ocurre, por ejemplo, el fenómeno del grano, me ayudó a mí a abordar mi proceso fílmico o de emulación desde un punto digamos, desde una lógica, ¿no? De la física que ocurre, ¿no? Física química que ocurre cuando uno filma, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Luego, lo demás para mí ha sido pura exploración. Me ha ayudado muchísimo también leer a Nico, este chico de Praga, que ha hecho ha documentado mucho el proceso fílmico y cómo emularlo, ya en términos de color. Leerlo a él me ha ayudado mucho, pero esto es reciente. Al final, para mí todo ha sido como muy desde la investigación también. Como cuando digo investigación no es que sea investigador, pero me gusta leer mucho y entender el porqué de las cosas. Y a partir de ahí, pues diseñé esa metodología de trabajar, ¿no? Que también lo estoy aplicando en esta película, por ejemplo. Un grano de entrada, grano de salida, un halation, y todo dentro de la sutileza, porque no estamos en un videoclip y no queremos hacer algo muy, muy loco, pero ha sido lindo entenderlo, ¿no? Y discutirlo. Y parece lógico, pero a mucha gente a veces no se le ocurre. Y a mí tampoco se me ocurría hasta que tomé estas clases, hasta que leía a este colorista que se me olvida el nombre, que es muy bueno, pero ya me voy a Después lo acordar. vamos a notar en los comentarios, en la descripción. Sí, sí, sí. El nombre que se los olvidó, vamos a poner abajo para que lo puedan buscar. Sí, una de las preguntas, o sea, que me lleva ahora es ¿cómo logras convencer o sea, a los directores de foto o a los directores de cada proyecto en hacer, o sea, cuando uno entra a tu perfil ve como colores muy arriesgados, o sea, espectaculares, por cierto, pero muy arriesgados, o sea, con contrastes muy fuertes, con mucha saturación muchas veces,
sea, y a veces los directores como que le cogen un poco de miedo, ¿no? A ese tipo de saturación porque quieren ver todos los detalles de, de la imagen y a veces el contraste, creo, es una estética y a veces como que cuesta trabajo convencerlo. ¿Cómo logras convencerlo? No, no, yo no sé si los convenzo o no. O sea, yo creo que, a ver, se discute mucho si los coloristas deben tener los coloristas y las coloristas deben tener un estilo, un estilo. Yo creo que si uno se pone a ver como las personas que uno admira de color, y lo hemos hablado estos días con Camo, que él ha trabajado con coloristas de talla mundial, o sea, muy reconocidas y muy reconocidos. Y entonces yo le preguntaba él por qué elegía a un colorista o a una colorista, por ejemplo. Es una pregunta muy válida para un fotógrafo que trabaja con tanta gente. Entonces, él le decía, mira, un colorista debe saber hacer de todo, ¿sí? Pero yo cuando te busco a ti, te busco por algo. Cuando busco a Sophie, la busco por algo. Cuando busco a, no sé, a Joseph, el de Company Tree, lo busco por algo. Sí que hay un estilo, sí que se marca algo. Yo creo que lo fui descubriendo. No podría decir que, o sea, ese estilo sucio, llamémoslo así, yo soy una persona que yo no miro y no me tomen esto como una ley, pero creo que en esta película es donde más he mirado los scopes y eso que a mí, Camo, por ejemplo, no miro los scopes, ¿no? En algún momento en un proyecto que hicimos, en un documental. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que para mí es como estar manejando, ¿no? Estar conduciendo un carro. Uno va mirando al frente, uno no va mirando la palanca de cambios. Luego, si quiere confirmar qué cambio metió, mira la palanca o mira el tablero a ver en qué velocidad vas. Pero no siente, ¿no? Uno siente que va rápido, que va lento. Uno está mirando la carretera, el paisaje, los carros, atento, ¿no? Lo mismo pasa con el color. Lo que estás viendo es tu monitor y si lo que se ve bien, se ve bien. Luego ya entremos en detalles técnicos, el QC, que si los negros, que si no sé, que si es detalle, que si la saturación. A mí, honestamente, eso me importa muy poco hasta que ya llega el momento de pelearme, ni siquiera con el fotógrafo, o con los directores o directoras, sino con la gente de QC cuando estamos haciendo, cuando hacen el control de calidad, películas o vainas. Pero inicialmente me dejo guiar un poco por esa intuición, ¿no? Yo creo que eso empezó a marcar ya, digamos, un estilo. ¿Qué pasa? Que yo creo que, como dice Camo, un colorista debe saber hacer muchas cosas, muchas vainas que le pidan, pero sí que hay una cosa con la que uno se conecta más, ¿no? Un estilo con el que uno se conecta más. Yo me conecto más con, tal vez es ahora, mañana puede cambiar, pero me siento más feliz con las imágenes contrastadas. Ahora, cuando hago fotos en blanco y negro, los negros son negros y los blancos son súper estallados muchas veces, como marcaciones de claros y oscuros muy fuertes. Y lo empecé a hacer así, insisto, vuelvo a repetir, y lo he nombrado mucho, pero siento que él me marcó un antes y un después en la carrera, es que cuando hicimos un documental con Camo, un largometraje documental, lo que él me pedía era muy loco. Y yo decía, pero esto es en mi cabeza, pero esto es un documental. Me decía, no, no tiene por qué verse como un documental. Vamos a explorar, vamos a... Y ahí lo pueden ver en los estilos que están por ahí, que se llama, un documental que se llama Knockout, y así súper contrastado, enterrado. De hecho, ahí sí que nos entramos en discusiones con el director, él estaba asustado. De, uy, no, pero es que... Entonces, ¿cómo se convenció? Entre el fotógrafo y el colorista, hay una mancuerna importantísima ahí, ¿no? Yo no estoy haciendo tampoco las cosas porque se me ocurren solamente, sino porque estoy llevándome por una visión y proponiendo la mía. Que me siento más feliz ahí, sí, ¿no? Que me siento, ¿cómo los convenzo? Pues la verdad es que no sé si he llegado a tener que convencerlos, más bien me buscan porque les gusta, eso podría decir, ¿no? De hecho, me escriben, oye, quiero hacer este proyecto, creo que tu estilo, ¿cómo fue que me escribieron ahora, hace poco? Tu estilo como de contrastes altos y saturación y arriesgado es lo que estamos buscando. Ah, perfecto, ¿no? Entonces me empezaron a buscar por eso y yo empecé a entender también que había algo en mí que podía manejarse como un sello, digamos, sin querer decir que no puedo hacer otras cosas, ¿no? Pero me gusta hacerlo así y me siento feliz cuando lo hago. Claro, no, y es importante también como sentirse feliz haciendo un tipo. A mí me ha No pasado un siempre, poco sí, eso. no, no siempre Y pasa, me ha a gustado veces no uno también está tan feliz. convencer a los directores de contraste. A veces, y cuando lo ve el cliente, a veces es complejo, porque lo No, quieren. no, por ejemplo, en publicidad, olvídate, yo no hago mucha publicidad, he de decir, porque me ha pasado que a veces con el fotógrafo, la fotógrafa definimos algo súper arriesgado y llega el cliente y dice, no, súbanle a todo, está muy arriesgado, entonces es muy complicado. Pero
pero en otros proyectos sí, los videoclips se permite arriesgar mucho más, en algunas películas. Pero yo podría decir que sí, hay un estilo que yo he construido, que, con el cual me siento feliz hoy en día, y por ahí mañana puede que explore otra cosa, ¿no? Pero se lo debo mucho a las personas que me han empezado a ver o vieron en mí en algún momento cosas que yo no había visto, que podía hacer, por ejemplo. Claro. ¿Cómo fue para ti fundar la compañía? O sea, en tu Instagram tienes una compañía de Ujú, color, ujú. eh, donde también tienes magníficos coloristas, que hace poco incluso uno hizo el color del último clip de Cami, si mal no recuerdo. Sí, Mike, querido Mike. Sí, espectacular, entré a su perfil igual y espectacular. Bueno, ¿cómo fue el proceso de hacer tu compañía, reunir a otros coloristas, que cada uno tenga su estilo, pero a la misma vez como que todos tengan como, digamos, algo que se acerquen, ¿sabes? Ujú. Porque al final todos tienen como un estilo diferente, pero tienen cosas que uno dice, Mm, oh, este es de esta compañía, mm. ¿sabes? Mi sueño es crear un Dream Team de coloristas. Y digamos que yo empecé la compañía como una casa de post chiquita. Y monté un estudio cuando estaba viviendo en Monterrey, en México, y ahí viví 3 años y tuve un estudio boutique. Eh, y la empecé porque yo toqué muchas puertas en la Ciudad de México. Yo soy de Colombia y llegué a México en 2014 a vivir a la Ciudad de León y toqué puertas en Ciudad de México, en postproductoras que nunca, pues, me abrieron la puerta, lo cual pasa, normal. Así que yo dije bueno, pues hago mi empresa, ¿no? Esa fue la decisión. Entonces, We Make Color nace como una marca más que como una empresa porque no había el dinero pues, para montar un estudio, más como una idea. Luego en Monterrey logré montar el estudio gracias a un socio amigo que consiguió unos inversionistas y conseguimos equipos y montamos el estudio, se hicieron algunas películas y empezó todo el viaje. Luego ese estudio lo moví a Bogotá, luego ese estudio lo moví a Chile y así hasta ahora que estoy de vuelta en México. Y luego nació la idea de que esa compañía no necesitaba estar en un lugar, sino que yo creo que a América Latina le hace falta porque creo que estamos en el proceso, una empresa que represente talentos de color, así como existen las agencias de modelos o de talentos de actuación, o las que representan a los fotógrafos o los directores y directoras. Me parecía interesante una igual, pero para coloristas. Existen en Europa, pero acá no. Entonces empecé un poco a cazar talentos y ahí nació We Color como agencia de representación. Eh, y la manera de encontrar esos talentos pues ha sido Instagram, ver reels, ver cosas, a veces me escriben y, y eso, o sea, así fue como, primero fue Raúl Ballester quien se unió a este equipo en un momento, hace varios años, con él hicimos cosas muy chéveres en su momento, luego se unió Mike, Ana y César recientemente, pero ha sido ir viendo y me gusta mucho esa idea de tener, ellos son independientes, no es que pertenezcan como tal, porque no es como Company Tree, ¿no? Pero eh, funcionamos como agencia de representación, es decir, yo veo ciertas características y ciertos potenciales en ellos y en ellas y les propongo proyectos. No digo, este proyecto está, yo creo que puedes hacerlo tú. O ya los clientes los conocen y me buscan y dicen, oye, quiero trabajar con Mike, ¿no? Oye, quiero trabajar con Ana. Y es chévere lo que dices, como que todos son muy diferentes, pero que se note que de repente que hacen trabajos de Women Color. Pues yo creo que ha sido natural, yo creo que les he puesto el ojo un poco porque veo que tienen algo que me gusta a mí. Sí, lo primero que me importa es que yo me conecte y siento que todos los que están tienen cosas muy potentes, muy potentes. O sea, César, por ejemplo, César Alpuche llegó a mí buscando una práctica profesional y yo le dije que no, que él no necesitaba hacer una práctica, que ya estaba pues haciendo cosas muy bonitas. Entonces yo le dije, más bien déjame representar tu trabajo. Y así fue, por ejemplo. Entonces, él es como de los más recientes, se integró el año pasado. Y así, como que así ha sido un poco el proceso con la compañía y la idea es volver a tener el estudio propiamente dicho en algún lugar del mundo, no lo sé todavía, puede ser México, sí, pero darle mucha fuerza a la agencia de representación, porque eso nos permite movernos, nos permite ir de un lado a otro. La idea es vender talento y no equipo, digo, el equipo se Claro. consigue,
digo, hablo de las herramientas, de los juguetes, ¿no? No, no es tanto eso, sino vender talento. Claro. Sí, es importante también como descubrir ese talento, ¿no? Que a Latinoamérica creo que le hace falta, como tú decías, mucho y realmente. Y hay mucho talento indiscutiblemente por Latinoamérica y por el mundo en general. Y ahora ya que tocamos este punto, para llegar a una de las últimas preguntas, o sea, ¿qué consejo le darías a esas personas que están iniciando en el mundo del color o iniciándose en el mundo de hacer una empresa? Mm. Bajo tu experiencia, ¿qué consejos le daría? O, Bueno, para hacer empresa, sea cual sea, el orden es vital. Yo cuando empecé con la empresa tenía mucho desorden, al punto de que no me acordaba de a quién me debía y quién, ¿sabes? Y así que llegó el momento de darle un orden en algún punto y eso fue vital y la empresa creció a partir de ahí. Entonces, ser muy ordenados. La gente le tiene miedo al Excel, pero de repente nos toca abrirlo de vez en cuando, contratar a alguien que le guste. Creo que eso es importante. El orden de las cuentas es vital para la empresa, principalmente, ¿no? Luego el tema de mercadeo. Yo creo que nosotros no hemos hecho muchos esfuerzos. Me gustaría poder tener el tiempo para hacer más esfuerzos de mercadeo, pero se ha dado natural. El Instagram es una herramienta de venta poderosísima, sobre todo para nuestra profesión. Se convirtieron en una herramienta más poderosa que el sitio web o que cualquier otra cosa. Entonces yo insisto mucho en que, o sea, en que estén activos con esas redes donde pueden mostrar su trabajo. Aunque no nos guste mucho estar ahí como siendo muy Instagramers, pero pues no se trata de ser Instagram, sino de postear cosas bonitas y que la gente pueda ver tu trabajo, en los mejores trabajos que tú consideres. Luego, en términos de qué se necesita o consejos para ser colorista, esa es una pregunta que siempre me cuesta responder, porque ni yo mismo lo sé, porque yo no sé bien cómo llegué a donde llegué, más allá de lo que les conté hace un rato, pero yo creo que para mí ha sido muy importante paciencia, las relaciones que tú construyes con las personas que trabajas son importantísimas, o sea, cuidar esas relaciones porque son personas que luego te pueden traer más trabajo. Y ojo, no estoy diciendo ser como laxos o decir que sí a todo, ¿no? Al principio uno dice que sí a todo y luego termina pasándole su factura a uno. Es más bien, si uno encuentra un buen cliente o encuentra una persona, un buen fotógrafo, fotógrafa, como que está bueno mantener eso como una relación, no hablo de crear la gran amistad, pero sí mantener bien la relación, como sana, como compartirse vainas y estar como procurándose mutuamente. Creo que para mí eso es importante, a pesar de que no soy la persona más sociable del mundo, ni el que está de fiesta en fiesta, ni de lobby en lobby, no, nunca lo he hecho, pero sí que mantener esas relaciones con esas personas ha sido importante para que la carrera crezca. La paciencia es vital. En esta profesión se ven cualquier cantidad de cosas, te piden cualquier cantidad de locuras cuando uno está trabajando en color. Te pueden decir hoy que sí y mañana hacerte volver para atrás a la primera versión. Y paciencia. O sea, si uno se enoja por eso, pues no digo que es aguantar, es más tener paciencia y tener también un poco el don de la palabra para tratar de guiar, ¿no? Psicológicamente ciertas cosas claro. dentro de una sesión o con un cliente, ¿sabes? Sí, tú tienes la razón, pero no, pero es un tema de leer. Yo me gusta aconsejar que leer mucho, no solamente de color, sino de lo que te interese. Yo últimamente leo mucha poesía, pero es más por un gusto personal, pero creo que igual me ayuda, ¿no? Me gusta escribir un montón. Mm, y veo muchas fotos, me gusta mucho consumir fotografía fija, ¿sí? En Instagram, en Twitter, en donde sea que se les plazca. Ahora con lo de la inteligencia artificial es una locura. O sea, es como consumir, como llenarse la cabeza de referencias visuales es importante e ir depurando un poco el gusto, qué es lo que te gusta y qué no. Para mí eso es brutal. Eh, como, como nutrirse mucho visualmente y, bueno, audiovisualmente. No solamente de ir al cine, pues, sí, hay muchas otras maneras. Claro que ir al cine ayuda, por supuesto, a ver series y demás, pero yo soy de los que consumen mucha fotografía fija y eso me inspira muchísimo, muchísimo. Sí, porque también he visto trabajos tuyos de fotografía fija que es espectacular también.
tienes muchas fotos en blanco y negro. Sí, me gusta ¿La mucho, haces es lo que más, como... sí, es lo que más me gusta, la fotografía en blanco y negro, pues me fascina, es una cosa que me gusta mucho explorar. Me ayuda mucho también para entender los contrastes, las sombras, eh, y creo que hagas color o hagas foto en blanco y negro, o hagas un proyecto en blanco y negro o a color en un proyecto de corrección de color, creo que pues ahí parte todo, ¿no? Del blanco y negro, creo que está bueno. Para mí es un ejercicio que me ayuda un montón también a estar como con la cabeza en función de la imagen. A lo mejor en unos años te vemos como fotógrafo también. No, hombre, no sé, Lo no malo, sé. lo malo es que no puedes escuchar música en el set, Sí, pero bueno, no, esto es un gusto personal. La fotografía fija es un gusto realmente que me ayuda a liberarme de cosas, de presiones, de vainas que a veces pasan como en la sala también que suelen ser estresantes. En el día a día del colorista, pues no todo es glamour. De hecho, muy pocas cosas son glamour. Eh, y te la pasas todo el día en una sala oscura y luego sabes y no sabes si llovió, si es de día, si es de noche. O sea, es raro. Somos bichos raros en cierto punto, en cierta medida por eso. Entonces, hacer fotos para mí es como liberador, ¿no? Eso es eso. Por eso lo hago también. ahora mismo estaban haciendo una pregunta aquí en el chat que dice que qué programa recomienda. Yo creo que también eso depende, los programas son muy variados, discutiblemente hay otros programas más famosos con mejores prestaciones. Pero bueno, ya de paso había respondido que utilizas DaVinci, ¿no? Y había utilizado Baselight Sí, anteriormente. pues, utilizo varios antes. Baselight, Scratch también. En su momento Apple Color, SpeedGrade. eh, y ahora pues el DaVinci, lo que pasa es que el DaVinci democratizó a todos, como que no es que, no voy a decir que es la mejor herramienta, ni me patrocina Blackmagic ni nada, pero es como, es una gran herramienta, o sea, se hacen películas con eso, entonces es una gran herramienta, muy barata, incluso gratis, para muchos proyectos, entonces, pues, ¿por qué no usarla? Al final la herramienta, insisto, por ejemplo, cuando hablaba de la empresa, mi interés está en el talento, no en el equipo que tiene o en la herramienta que tiene. Yo cuando me vine a México de vuelta, cuando me fui a México de vuelta de Chile, vendí muchas cosas y me fui con una laptop porque iba a hacer un proyecto muy grande y al final ese proyecto no resultó y me tocó armarme de nuevo de todo. Y en ese proceso hice muchos de los mejores trabajos que hice yo en el 2021, creo, en 2021-22, fueron con la laptop. Una laptop y un monitor muy malo, y esto no es que me enorgullezca de eso, sino que era lo que tenía en ese momento, porque las circunstancias así estaban, y lo calibré lo mejor que pude, y trabajé mi laptop hasta que ya logré rearmarme de nuevo, ¿no? Y te juro que es de los proyectos que más amo. O sea, hay unos por ahí, uno que dice un fashion film para Punto Blanco, una marca de ropa, un videoclip de una artista chilena que se llama Cami, que estuvo nominada a los Grammy. O sea, se hicieron así, entonces la herramienta es la herramienta. A mí lo importante es cultivar el gusto por la imagen, el buen gusto, el criterio, y luego las herramientas se consiguen, uno se puede conseguir un préstamo, un mecenas, yo qué sé. O sea, y en cuanto al software, lo mismo. Lo importante es uno con el que uno se sienta cómodo, que uno lo aprenda a manejar y dominar, y no que el software lo domine a uno. Entonces, como que un baseline es muy caro para mí. Montarme un baseline es un lujo. Sí, No tengo el dinero para invertir en eso, entonces pues Resolve está perfecto. sí, y Resolve realmente después, o sea, de los últimos años que ha bajado tanto de precio, es como dice el dicho, a menos que utilizamos en Cuba, que es bueno, bonito y Sí, barato. sí. ¿Sabes? Lo tiene todo, un programa extremadamente profesional, es muy barato, demasiado barato, diría yo, pero bueno, que se mantengan así. Eh, y realmente ellos han ido avanzando mucho en lo que es edición, lo que ha sido, bueno, ya otra cosa de post, como Fusion, sonido también han incrementado en las últimas versiones. Y bueno, y color siempre ha sido su fuerte, incluso yo creo que llegó a valer, no recuerdo, creo que eran como $10,000 hace unos años atrás, Ujú, después creo que fue a 1,000 y ahora vale 200 y tanto, $300, ujú. vamos Sí, a ponerle. sí, Realmente es muy barato. totalmente. Y es para toda la vida. Por lo menos hasta ahora es para toda la vida. ¿Tienes algún tip que le puedes recomendar a personas que están empezando como equipos? Porque muchas veces me preguntan qué equipo tengo o
Indiscutiblemente Pues sí, todo el mundo quisiera tener un monitor de sí, $10,000 en no, bueno, HDR. sí, no, ahorita que estamos en esta película, pues es un lujo. Pues tengo un tanque de guerra ahí, ¿no? Un monitor de $50,000, eh, ¿sabes? Abrazándome todos los días. Pero no es necesario. O sea, yo creo que para empezar, hay buenos monitores en el mercado, no voy a abogar por ninguno, pero los BenQ, por ejemplo, los Asus ProArt también son buenos. Y en cuanto a equipos, la tecnología se ha abaratado tanto y ha crecido tanto. Por ejemplo, las laptops nuevas de Apple con los chips M1 y M2 son súper poderosas. Digo, para trabajos del día a día, no necesitas más. Es un buen monitor, un disco SSD de estado sólido y ya está. Y No, y ojo, tomen esto con pinzas, no quiero decir que así funciona, pero al final sí, o sea, al final, insisto, lo importante no es el equipo, sino tener, cultivar un poco la cabeza, el criterio y el gusto para este tipo de trabajo. Y si uno se puede conseguir una buena laptop, un monitor decente, un BenQ o el Asus que digo, ya está. Luego, a medida que tu profesión crezca y que tu carrera crezca, pues te vas a ir haciendo de más y más cosas, ¿no? Por ejemplo, la consola no tiene que ser la consola más cara. Puede ser una Tangent, puede ser la micro de DaVinci, de Blackmagic. O sea, hay muchas opciones para armarse algo decente sin romperse, pues, sin vaciar toda la cuenta del no, banco, ¿no? No es como que te montas la gran no. sala, pero bueno, y al final, También va, ¿qué hay qué también hay en la va cabeza? claro, y también va en la cantidad de tipos de trabajo que tú hagas. Si haces trabajo normalmente para web o trabajo para Claro, YouTube principalmente, no vas a invertir en una gran cantidad de dinero que es como tiene prácticamente a veces sentido, no tiene sentido. imposible. Claro, de manera, si ya tú tienes una clientela y tienes una entrada de trabajos que te responden determinado dinero y te exigen determinadas calidades, claro, tú vas invirtiendo Claro, poco a poco en los equipos. Una de las últimas preguntas es, estamos esperando que alguien se uniera, pero está complicado. Estoy escribiendo ¿quién? por interno, pero está complicado. Quería que se uniera Cami, pero está complicado. Era una sorpresa, pero bueno, no sé si va a poder. Me dice que está complicada. Bueno, Puede ser que en algunos perfecto. minutos, pero bueno, no sé si nos dé tiempo como unirnos. Me querías preguntar Eh, por el video de Mon Laferte, ¿no? sí, o sea, y también como era como para dar una sorpresa, ¿no? Y bueno, y para dar, ella que ustedes han trabajado bastante en varios trabajos, en varios clips. ¿Tienes algunos, digamos, lugares donde la gente pueda buscar información? Ya habías comentado algunos de algunos directores, algunos coloristas Sí, me famosos. acuerdo de un live que hicimos hace un mes, no sé, largo con Freddy, el buen Freddy Mejía, y justo di algunos sitios que yo frecuento, de Mystify Color, que es el de la plataforma de Nico. De Mystify Color es una plataforma muy barata, donde el man publica cosas increíbles, es un nerdo hermoso, con información hermosa todo el tiempo de todo lo que ocurre casi que adelante y atrás de esta magia del color. A mí me ha ayudado mucho y es muy barata. No es como el tutorial para aprender X o Y, simplemente es una plataforma para leer y nutrirse de por qué ocurren las cosas. Y luego sí, hay tutoriales chiquitos por ahí. Luego está Mixing Light, que es esta plataforma ya muy vieja y robusta, donde hay muchos cursos completísimos, brutales. Esa es más cara, pero pues es una buena plataforma. Y bueno, YouTube es un mar de conocimientos, lo cual es que hay que buscar bien. Luego hay otra plataforma que se llama Low Post. Luego lo podemos poner en la descripción, pero Sí. también esa es barata y tienen de repente algunos tips chéveres, pero de todas las que te he dicho, en realidad la que más consulto últimamente es de Mystify desde 2 años para acá que Nicola la creó, creo que en pandemia. Eh, Me meto al menos un par de veces a la semana a leer cosas. Me encanta, es muy bueno. Sí. No, y realmente a mí me interesa mucho el tema del fílmico Bueno, esa es y, la plataforma para aprender. y a pesar de que he encontrado muchas cosas buenas en YouTube, con amigos, he consultado con la misma Nancy, que en Cuba hace poco terminamos una película juntos y hice de DIT, ella fue la colorista de la película, El Mundo de Nencito se llama, del director de Fernando Pérez, o sea, el director Ujú. Fernando Pérez, que es un
de los mejores directores en Cuba que existe actualmente y por suerte está hoy con nosotros, ¿no? Creo que seguirá haciendo muchas películas más. Y con Nancy aprendí mucho, realmente Nancy es una espectacular persona, ella con ella muy abierta a su conocimiento y con ella aprendí mucho de fílmico. Pero siempre como bueno seguir fomentándose, porque al final a veces uno hace como, esto funciona así, pero a veces quisiera como investigar por qué realmente funciona. Mira, nunca he utilizado lo del grano al principio y al final. Nunca lo he hecho, pero lo voy a experimentar. Sí, experimentalo, es muy interesante el resultado, o sea, y tiene una razón de ser, sí, y es la que te Lo digo. voy a, El negativo lo lleva voy a grano y el print experimentar. lleva grano, y eso da una característica particular. Voy a investigar eso. Bueno, parece que Cami no pudo unirse, entonces prácticamente estamos llegando como al fin. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Bueno, yo te voy a responder un poco, bueno, ya que mencionaste el proyecto de Cami, el de Mon Laferte, es un proyecto brutal, hermosísimo, un proyecto que fotografió un amigo también, se llama Camilo, de Medellín, Camilo Gutiérrez, también tiene un gran trabajo, síganlo, es un director de foto brutal, que por suerte logró sumarse a ese proyecto lindísimo. Y todo parte de ahí también, o sea, Cami pues obviamente tiene una idea muy clara, imagino que la charló muy bien con Camilo, las referencias, etcétera. Y luego al momento de hacer el color, pues lo mismo. Verde Fuji, como le gusta a Cami, ella le gusta, tiene le gusta como una cosa que ella le llama el HDR, que es como una especie de sharp, de sharpness, ¿no? En los bordes, pero eso no es como tan sencillo, porque puede quedar de muy mal gusto, eh, y ella le gusta como en un punto muy particular, entonces con ella ya aprendí, cuando ella me dice, quiero el Sharp, no, el HDR, ya sé qué es y ya más o menos tengo algo preparado, ¿no? Para ella. Eh, y quedó muy bonito. Muchas veces me han preguntado si lo filmamos, si se filmó y no se filmó. Es todo digital, todo emulación del fílmico con todo lo que he mencionado, grano de entrada, grano de salida, halation, el verde en las bajas porque a mí le gusta el verde Fuji, esas cosas, ¿no? Que son ideas, al final son concepciones, ideas estéticas que uno tiene de lo que ha visto a lo largo de la vida. Eh, y fue un proyecto lindo, muy retador. También lo hice con un monitor. En ese momento yo estaba en Cali, en casa de mis padres, y ahí tengo un lugar donde puedo trabajar, con un cuartito donde puedo trabajar. Lo hice con un monitor que tengo calibrado allá, un BenQ, y mi laptop. Y me llevé mi consola micro, porque iba a estar una temporada como de 15 días ahí, y tenía este proyecto pendiente, y ahí lo hice. Entonces, y es un proyecto lindo, ha ganado premios, a mí de los proyectos que más me gusta, de todo lo que he hecho. Entonces, volviendo, lo menciono un poco para que se animen, si están empezando, a que no necesariamente tienen que tener la cantidad de equipos descomunales para poder empezar. Claro. No, y realmente también, como habíamos comentado, depende también del tipo de trabajo que uno haga, ¿no? Indiscutiblemente. También hay cosas que la Sí, producción claro, no, puede no, pagar. no, claro, hay cosas Indiscutiblemente, que necesitan ser de otra forma, claro que sí, sí. claro. Yo usualmente trabajo en mi estudio, tengo mis vainas montadas, de repente viajo, entonces me armo cosas chicas. Ahora aquí en la película, pues es un estudio que están rentando y es un estudio enorme, entonces, pues hay que ser flexibles también. Hay una que está muy bueno, que decía, ¿en qué te basas para, a ver, espera, algunos consejos? Eh, a ver, algún consejo para investigar cómo generar una estructura de nodal para una película. Yo tengo una estructura nodal ya base, pero yo creo que nunca uso la misma estructura en el mismo proyecto. Tengo varias, según lo que quiero buscar. Yo puedo mencionar rápidamente, lo primero que hago es que me creo un nodo que lo dejo libre para hacer la reducción de ruido del material si lo necesito. Luego me hago 4 nodos en paralelo que son los que voy a usar para mis máscaras. Todas mis máscaras, todos los relightings y vainas las hago antes. O sea, no es que colorizo y hago después las máscaras, sino que yo cualquier cosa que haga la hago casi que sobre el logarítmico. Porque para mí es un relighting y esas cosas ocurren en el set. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué está onda? ¿Cómo estás? pasando? Hola, Hola, hola. Bueno, se puede unir qué Tommy. vergüenza. Fue algo que me surgió una de las preguntas que hicimos al principio
y vi que Cami se conectó y dijo, oh, déjame llamarla y decirle una sorpresa a Felipe. Estábamos hablando anteriormente junto de justamente de uno de tus videos, que conocí a la cantante a través de tus videos. Sí, sí escuché eso, sí lo escuché. Qué bacán. Mon Laferte es lo máximo. Sí, espectacular. Realmente la sigo en Spotify, la sigo en muchos lugares porque realmente me encantó. O sea, empecé por el clip y terminé gustando en su música, realmente. Bueno, ahora que Cami se ha unido, bueno, él estaba contestando una Hola, pregunta, vamos a terminar de que la... Hola, Ay, me da nostalgia. qué bueno verte. Quiero abrazarte, amigo. Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver pronto. Bueno, Felipe estaba hablando de la estructura que él recomendaba en cada proyecto. ¿Sí? ¿Listo? Felipe, ya. Sí, sí, no te hablé hace un ratito del proyecto que hicimos con Cami de Mon Laferte, fue muy lindo, le estaba contando aquí de tu efecto HDR, que encontramos que nos gusta mucho. Y el verde Fuji es una combinación explosiva. Todo, nada puede salir mal. Era raro porque yo siempre, bueno, siempre que veía film, como que sentía que tenía un poco de un efecto HDR, ¿no? Yo le puse efecto HDR, o sea, es como Sharpen, ¿cómo se llama? Como Sí, sí, Sharpen, sí. no sé, Sharpen. Sí, como un sharpen en los bordes. Sí, porque sentía que hay como separación del color. Y eso es lo que Claro. siempre me acuerdo que le intentaba explicar al Feli, como, mira cómo se ve el cielo y cómo hacemos eso. Es como un HDR, le decía. Y el Sí, Feli sí, sí. se reía mucho porque yo le decía HDR. Pero sí, Sí, bueno, Eh, Felipe es un gran colorista, tiene muchos fans en Chile. No, y yo lo admiro mucho, lo encuentro un bacán. Me enseñó mucho de color, trabajando con él. Eh, yo así, camiseteada, así como se dice en Chile. Cami se va a hacer colorista eh, próximamente. Yo soy del Fans Club oficial. bueno, es una colorista en potencia. Sí, sí, lo A es, mí me lo es. encantaría hacer color. Yo sería feliz haciendo color. De hecho, lo he pensado, Lo, pero pienso en el Da Vinci y me da un poco de flojera. Ah, nada, te menos vamos a mal que no has enseñar. visto, menos mal que no has visto el Scratch, a pesar de que el Scratch es un excelente programa, pero yo lo veo y lo cierro, porque es como imposible ese Scratch, imposible. Mi respeto a la gente que lo utiliza y es un excelente programa, pero yo lo veo y lo cierro, realmente. Hay una pregunta Bueno, interesante que hicieron aquí, sí, dime, ¿mm? que dice, cuando tienes una visión clara de una idea, desde tu proceso creativo y exploración, ¿cómo logras defender tu idea y propuesta, proponérsela al cliente? Bueno, ya ahí la había respondido Felipe, pero bueno, sería como bueno entre directora y colorista esa pregunta ahora. ¿Y qué parte al feliz? Es que, ¿Y qué parte al feliz? sí, es que yo siento que con Cami es muy sencillo porque uno hicimos clic casi en la primera, como que tenemos gustos muy similares y eso pues es un lujo. Y dos, pues Cami es colorista, aunque diga que no. Y entonces me la pone muy, muy fácil porque tiene la idea muy clara. O sea, casi que desde que edita pone un color y lo hace a su manera, pero lo hace y yo lo veo y digo, ah, ya entiendo perfectamente por dónde va el camino. Su referencia es ella misma, entonces es fácil. No, no, es como que me hace un precolor, digamos. Entonces, esa pregunta con Cami sería difícil, en el sentido que Cami no tengo yo que defender nada porque ella tiene claro. Más bien tiene a veces dudas técnicas y me las pregunta y logramos hacer cosas chéveres porque hay un proceso de colaboración, ¿no? Como De bonito. forma, o sea, complementando igual, Feli, yo siempre digo, quiero algo como esto, pero déjalo bonito. Sí, quiero, como esto, pero mejor. Y Feli Sí, siempre me dice como que es súper difícil como esa forma de operar, porque me imagino que desde el color debe ser como, ok, propongo algo y ver si es que me gusta o no. Y, y, claro. y, y yo igual
verdad, yo soy muy cerrada a veces con el color, como que digo, como, quiero esto, porque veo así el videoclip o lo que sea, pero también Feli le da un toque también como un acabado genial, y hace el color finalmente, si lo hace desde cero, y además que siento que, o sea, todos sus trabajos me gustan mucho, y llega al, bueno, como hablaban anteriormente al principio, que alcancé a escuchar, que hablaban como de este acabado como de film, ¿no? Ujú. Como que Feli ha estudiado mucho el fílmico, sabe cómo se comporta el fílmico en altas luces, en bajas luces, en sombras, en un montón de cosas, y eso yo creo que lo hace ser un colorista que puede lograr hacer que una pieza digital se vea film, porque él ha estudiado mucho el film. Y pocas personas, yo creo que de color, les apasiona así el film como el Feli, entonces como tiene como que sabe lo que hace, sabe cómo se comporta ciertas cosas, y por eso su resultado final, o sea, de hecho, muchas veces, una vez nos pasó, que fue como, ¿lo habrán filmado o es digital? Sí, sí, Y sí. fue como, Creo, no, creo es que súper uno, digital, es como, creo que uno, creo que uno de los que te hizo esa pregunta acá me fui yo, que te escribí por internet y le dije, ¿esto no fue fue mucha digital o fue gente, fílmico? sí, O, sí, o se lo pregunté sí, es verdad. también a Felipe, creo, no recuerdo cómo fue. Sí, sí, sí. Hace Mucha gente me poco, preguntó por ese proyecto. sí, de hecho, hace poco, una artista chilena, muy famosa de acá, Daelis Rosenthal, me mandó el video de Mon y me dijo, ¿lo filmaste en 16 milímetros? Y yo le dije, no, es digital. Y me puso como esta carita así. Me dijo, ¿cómo lo No, hiciste? no, Se ve increíble. Y yo es verdad dije, que es es espectacular. que es un factor de todos. Estaba Camilo Gutiérrez en fotografía, eh, la forma o sea, como de grabarlo también, el Claro. color, yo dale con el Fuji, como que todo se viera como Fuji. Yo ni siquiera sé tomar fotos análogas, pero como que me gusta el look Fuji. Entonces, como que fue al final como una retribución entre Feli, que hace que todo se vea film increíble, y también su buen gusto. Si el Feli tiene, creo que también es una muy buena característica de él, que tiene un muy buen gusto, tanto fotográfico como de color. Y sobre todo, o sea, el Feli es muy fotógrafo también. Entonces, como que creo que todo ese perfil hace que el Feli sea un excelente colorista. Ah, y yo vendiendo a Felipe como si fuera su productor ejecutivo. Contratada. Ya sabemos cuál es la próxima ceremonia de la empresa, Félix. Manager. Ya puedo ahora venderte a ti. Ya. No, la Qué admiración, la bueno. admiración es mutua. Yo se lo he dicho muchas veces a Cami. O sea, en realidad la colaboración con ella es muy, muy disfrutable. He de decir también que el último proyecto que hizo de los bunkers, que no lo pudimos hacer juntos, me dio un gusto verlo porque el ¿Verdad? resultado es escandaloso, es bellísimo. Lo hizo mi gran amigo Mike también, el que admiro un montón y que trabajamos juntos en muchas cosas. Y Sí, me gusta ver también eso, ¿no? Como que haya podido también explorar, porque muchas veces, pues sí, creo que cuando hicimos clic fue porque ella mencionaba que era difícil a veces que le llegaran el color que ella quería, fácil, o ¿no? sea, Porque pues, ella también para... tiene una visión del color muy clara, entonces es difícil eso, ¿sabes? Como darle como en el punto al gusto, es difícil. Pero en eso nos conectamos, o sea, como que en el gusto por el film, como que yo entendí de una la onda, y el hecho de de que hubiera llevado ya un color como armado en Premiere era increíble, porque ya para mí era clarísimo lo que estaba buscando. Sí, también quería agregar que también con el Feli yo le perdí el miedo a los coloristas. Yo le tenía mucho miedo a los coloristas, porque había tenido muy malas experiencias desde el color. Como por lo mismo, como no llegar a un resultado que yo estaba buscando. Y fue como, con el Feli, fue como que realmente respetó mucho mi visión como directora. Y llegó a lo que yo quería, y yo dije, así como, se puede, como le tenía cero fe a los coloristas, perdón si hay alguien aquí mirando eso, pero
Pero sí, y ahí también yo le perdí el miedo al color. Si yo hacía mi color porque como que me daba miedo, como entregar el proyecto, muy ridícula, porque había tenido muy malas experiencias en color. Sí, Y porque también era muy Claro. costoso y un montón de cosas. Y los proyectos que yo tengo acá en Chile, o sea, Chile es un país chiquito, donde el proyecto más grande es, los presupuestos son bajos. Entonces, como que color es el último eslabón del eslabón del eslabón. Entonces, finalmente terminaba haciendo el color yo. Y eso fue también bacán del Feli, como darme cuenta que al yo entregar un proyecto, como que me siento tranquila, como con el resultado final. Claro. No, también, por ahí alguien también es pregunta, muy bueno que le... ¿Sí, Di? ¿cómo? Dime. No, que también, también es muy bueno que los directores y a veces incluso los productores, cuando uno hace como pequeños, o sea, proyectos pequeños, como que conozcan de todos los procesos, y es importante, por lo menos a veces los directores, que a veces como que tienen que asumir determinados proyectos de poco presupuesto, como que, mira, aunque no sean coloristas, como la Cami, pero es una colorista en potencia, eh, puedan como al menos tocar o sentarse al lado del colorista y ver más o menos cómo se hace y qué es lo que quieren, que es muy importante que un director también sepa qué es lo que quiere, ¿sabes? Llega muy seguro y el colorista trabaja en ese punto, ¿sabes? Porque a veces te dan y te dicen, bueno, yo tengo una referencia, pero no estoy muy claro, haz lo que quieras, me ha pasado. Yo me quedo así y digo, bueno, nada, pues vamos a ver qué sale. Por suerte nunca he tenido una mala experiencia con directores hasta ahora, pero sí me ha costado trabajo convencerlo a veces, muchas veces, de los altos contrastes, de colores saturados, que a veces el proyecto los lleva, ¿no? Entonces, como que son muy conservadores, ¿sabes? Y a veces es muy bueno como encontrarse un director que te diga, yo quiero esto, ¿sabes? Y uno trabaja en base a eso. Claro, Entonces, a ver, muchas gracias por la expresión. Pienso que creo que es importante lograr hacer esa energía, eh, energía entre los involucrados para sostener y nutrir esa misma visión en pro del proyecto. Creo que es verdadero lo que están comentando. Y bueno, como dicen los chilenos, chiquillos, soy cubano, por eso me estoy acostumbrando un poco a las palabras chilenas, que son complicadas, Cabro. pero bueno, vamos ahí. Estamos en eso. Nada, muchas gracias por asistir. Eh, y bueno, nada, y por compartir sus conocimientos importantes y sus experiencias con toda la gente que pudieron asistir. Esto va a estar grabado, entonces la gente podrán verlo, lo voy a etiquetar muchas y pues gracias. nada. No me esperaba esta sorpresa de Cami, grata sorpresa. Yo tampoco sabía. Ra- no, realmente se me ocurrió en el camino. Por eso en un momento me puse como a escribir y era que estaba hablando con ella Yo para como ver si podía unir. un pasaje, ayuda. Por ahí alguien, solo para cerrar, preguntó algo sobre, no sé si de pronto Camilo recuerda, sobre si algo especial usó Camilo en el video de Mon para filmar. Creo que se usó con una Alexa Mini y no sé si usó los Leica KR o me lo estoy inventando. Ni idea, ¿no? Yo Ay, creo que sí. no me acuerdo. Yo creo que sí. Yo también creo que solo es Sí. la IKR. Porque Camilo, Pero con Camilo, yo he hecho muchos proyectos y él también tiene una cosa que con él es fácil llegar al look fílmico también porque sí, sabe desde la captura cómo capturar. Y los Leica R para mí hacen mucho la diferencia. Sí, y con sí, él o he hecho un sea, par de proyectos. Por ahí hay un corto que está publicado en mi Instagram que hizo en Barcelona con una Blackmagic Pocket, pero le puso los Leica R y es espectacular. es increíble, es espectacular. El corto que subió hace como el año pasado. Sí, sí, ese. Sí, Ujú. no. Y bueno, sí, es que yo creo que los lentes son súper importantes. Como yo siempre digo, entre más hecho mierda, como se dice, esté o mejor, para mí mejor. Es como, o Sí, sí, sí. entre, no sé, las altas luces se vean más borrosas, me encanta. Es Sí, como que como tengan carácter los lentes, que ¿no? Y tengan creo que Camilo carácter. tiene eso Camilo lo tiene Sí, muy claro y su elección ayudó mucho a que el look llegara a donde llegó también. O sea, sí, no fue solamente color. absolutamente, ¿no? Camilo, un gran fotógrafo, amoroso, generoso, un amor, fue un agrado trabajar.
hubo un diálogo muy bonito y también estaba muy enamorado del proyecto, entonces creo que este proyecto quedó así por un montón de factores. Estábamos todas, todos y todes muy comprometidos y eso fue bacán. Espectacular. Sí, indiscutiblemente el fotógrafo es muy importante para un proyecto. O sea, más allá que pueda haber un gran equipo de postproducción, de dirección, el fotógrafo es el encargado de la imagen. Sí, es el encargado de la captura, de todo, del encuadre, de todo. Es prácticamente el fotógrafo. Bueno, ahora sí, creo que Ahora sí, no se queda chiquillos. con otra pregunta. Sí, yo debo irme, perdón. No, no, para nada. Entonces, bueno, nada, estaremos también haciendo más adelante con otros invitados y ojalá, bueno, se puedan unir ustedes también en estas charlas. Gracias por la invitación express, Gracias agradecida a mucho, ustedes por aceptarla. así que muchas gracias. Gracias.